Hola, hola amigos, mi nombre es Rubén Celis y este es un video más de la tercera parte de cómo realizar un menú dinámico eh, desde C#.net conectado a una base de datos SQL Server, ¿no? En el video pasado nos quedamos en la parte de estructurar el proyecto, ¿no? Entonces, en este video lo que vamos a hacer es ya mostrar directamente los menús en nuestro formulario de Windows Form. Entonces, en el video pasado habíamos estructurado el proyecto en capas, ¿no? Teníamos nuestra capa de datos, sería nuestra capa negocio, nuestra capa entidades y nuestra capa presentación, que en este caso es el nombre de menú dinámico, ¿no? Entonces, habíamos dicho en esta clase, en la capa de datos, eh, lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Se ha creado una clase personalizada para la parte de la conexión, ¿no? ¿Por qué, realizo de esta manera, ¿ya? Ya que la mayoría de proyectos que nosotros desarrollamos de manera personal o en nuestro centro laboral siempre va a tener una estructura similar, ¿no? Entonces lo que hago o lo que se hace, mejor dicho, es realizar un proyecto casi similar a la vida diaria, ¿no? De lo que programamos. Entonces, aquí yo tengo una clase llamada de Connection Factory, que esta parte de la conexión hace que centralice todas las llamadas a la base de datos, ¿no? Desde aquí obtenemos el menú, ¿no? Que es nuestra cadena de conexión. Lo obtenemos desde el app-config, ¿no? Está con este nombre, ¿no? El menú dinámico, jalamos la conexión aquí, lo establecemos en private read-only string, que es para que sea de solo lectura. Aquí tenemos un método público de tipo IDB que nos retorna, ¿no?, la conexión. Declaramos nuestro objeto SQL Connection, validamos que no sea null, pasamos la cadena de conexión y abrimos la conexión y retornamos esa conexión, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo, no? Desde la capa de datos. Hacemos en clip en de menú. Entonces, yo aquí tengo ya la parte del código hecho, ¿no? Para poder simplificar más que todo y ir directamente a la ejecución del llamado de los menús. Entonces, acá igualmente declaramos nuestro objeto de tipo de solo lectura de Connection Factory. Realizamos un constructor, ¿no? Hacemos el llamado y creamos el objeto aquí. Luego de que creamos el objeto, aquí tenemos el método, ¿no? Este método, ¿qué hace? Este método va a retornar una lista de esta entidad, menú dinámico, ¿no? Que si hacemos clic o F12, vemos las propiedades que tiene, ¿no? Tiene la propiedad ID menú, título menú, descripción menú, URL menú y parent ID menú. Bien, entonces hacemos un using. El using es para que cada vez que haga conexión, la conexión se cierre y se destruya, ¿no? Para eso sirve el using. En este caso, ¿no?, hacemos F12 y nos trae la conexión. La conexión en esta primera parte realizamos la consulta desde C#, ¿no? Entonces, tenemos la consulta aquí, tenemos los parámetros, ¿no? Declaramos los parámetros, que en este caso sería el parent menu ID, que está aquí, ¿no? PID usuario y PID usuario. En esta parte vamos a ejecutarlo, ¿no? Vamos a ejecutar una consulta de tipo esta entidad, menú dinámico, le pasamos el procedimiento, en este caso la consulta, le pasamos los parámetros y en este caso el command type va a ser un texto, ¿no? Ya que va a ser un comando de texto y va a devolver una lista.
Aquí para la conexión estamos utilizando Dapper, ¿no? Si vemos acá en referencias, vemos Dapper. En este caso, para instalar Dapper, lo que hacemos es clic en la capa datos, ponemos administrador paquete nuggets y aquí buscan Dapper, ¿no? Lo tengo configurado y aquí sale. Siempre instalamos la versión más reciente o la que por defecto nos sitúa el, el ID, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos nosotros aquí, vamos a nuestra capa de negocio, ¿no? Si visualizamos aquí, acá hay una nomenclatura en nombrar las clases, ¿no? La primera letra es la D de capa de datos y lo que sigue es menú, el nombre del objeto que vamos a utilizar. Igualmente, ¿no? DN de negocio y menú del objeto. Igualmente acá, ¿no? Declaramos el objeto de tipo solo lectura y menú, le damos un valor null y luego cuando entre en el constructor recién le creamos un objeto, ¿no? Lo que se crea el objeto hace el llamado. Igualmente, ¿no? Le pasamos el parent ID y el ID de usuario. Igualmente, ¿no? Si hacemos la referencia de la capa de negocio va a la capa de presentación. Y la capa de presentación va aquí. En esta parte hay que tener cosas, dos puntos claros, ¿no? Igualmente acá. Declaramos el objeto nMenú para que sea llamado desde la capa negocio hacia la capa de presentación. Igualmente, de tipo solo lectura, ¿no? Read only. Asignamos para que cree el objeto en el constructor. Y aquí donde vamos a empezar, ¿no? Entonces, en el load, que es lo primero que carga, en sí para la acción, ¿no? En el load lo que vamos a poner es lo siguiente, ¿no? Vamos a validar si hay mayor que un item, ¿no? En este caso menos, ¿no? Validamos, ¿no? Si el menú tiene más de 0 items o mayor que 1, en este caso mayor a 0, vamos a limpiar, ¿no? Limpiamos los menús que existen y luego hacemos la carga. Entonces, acá hay tres cosas importantes que tomar en cuenta, ¿no? Hemos creado el método menú carga, ¿no? Get menú carga, que se le pasa a tres parámetros: el ID del menú, el parent menú item, que en este caso es la clase tool street menú item, y el tercer parámetro es un menú street, ¿no? Si vamos al método cargar menú, igual visualizamos que pasa los mismos parámetros. En este caso, donde vamos a obtener los datos en sí es de este método, ¿no? Get menú, que viene desde la capa negocio, viene de la capa de datos. Este método hace el llamado de este método. Este objeto, mejor dicho, este objeto que estamos creando hace el llamado de este método, ¿no? De la capa negocios. Entonces, acá le ponemos 1, ¿no? Ya que los datos que hemos ingresado, vamos aquí está la tabla menú acceso, ¿no? Si visualizamos, acá hay dos tablas. También lo vemos en el video pasado. En la tabla de SMAN menú vamos a crear todos los menús, ¿no? Y en esta tabla SMAN menú vamos a crear los usuarios que tienen acceso a tal menú, ya sea un menú principal o un submenú, ¿no? Entonces, yo le estoy poniendo aquí en
En el método de getMenu estoy pasando el ID menú, pero le estoy poniendo 1, que este vendría a ser el ID del usuario, ¿no? Y el ID del usuario en esta tabla es 1, ¿no? Entonces, luego de eso que ejecuta el método, va a traer datos. Y esos datos que nos retorna, vamos a recorrerlos, ¿no? Recorre y asignamos los datos, ¿no? Asignamos el título, el ID y el URL. Y valida, ¿no? Si el ID es 0, el ID menú es 0, se refiere a este, ¿no? Si el ID menú es 0, entonces se va a agregar como un menú principal. Pero si el ID no es 0, se va a agregar como un submenú. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Nosotros agarramos aquí, agarramos esta consulta, lo copiamos en el SQL y lo ejecutamos. No. Vemos, ¿no? El M viene a ser el SMA. El parent ID menú 0. ID menú 1. Si ejecutamos, nos va a dar un registro. No. Entonces, si el parent ID menú, que es este, es 0, lo va a agregar como un menú principal. No. Y si el ID de menú no es 0, lo va a agregar como un submenú, ¿no? Y así se va auto recorriendo, mejor dicho, ¿no? Hasta que ya no encuentre el registro. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a compilar. Vamos a ir debugueando paso por paso para que ustedes puedan identificar, ¿no? Iniciamos y debugueamos. Bien. Bien. Luego de ejecutar, ¿no? El menú, vamos a ejecutar, ¿no? Aquí entra y entra. Acá entra a la capa de negocio, luego entra a la capa de datos, entra, asigna los parámetros y ejecuta la consulta. Al ejecutar la consulta nos retorna dos registros. Retorna el método y retorna. Aquí recorre, ¿no? Recorre los dos registros. Visualizamos que está pasando el reportes, el ID y la URL. Y valida, ¿no? El parent ID, si es 0, el parent ID va a agregar un menú principal. No. Que vamos a hablar. Y nuevamente entra al mismo menú. Entra nuevamente el método a buscar si ese menú tiene submenú, ¿no? Y retorna 0. Ahora va a pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente registro. Bueno. Si es 0 es un menú principal. ¿Ves? El parent ID es un menú principal. Y lo agrega. Y ahora cuando entra aquí es porque va a buscar si ese menú principal agregado tiene submenú, ¿no? Y si es 0, que no tiene submenú. Y terminó. Y cargó los dos menús. El menú de reportes y el menú de consultas.
Ahora vamos nosotros a agregar un menú principal de manera de ejemplo, ¿no? Primero agregamos un menú a la tabla de SMAN menú, ¿no? Eso vamos a hacer. Agregamos acá. Acá hay que tomar en cuenta una cosa. En la tabla menú van a estar los menús principales y los submenús. Entonces, en la columna de Parent ID menú, lo que vamos a ingresar es si el Parent ID menú es 0, entonces es un menú principal. Pero si es un número diferente a 0, es un submenú. Que lo vamos a ver ahora, ¿no? Hagamos un menú que diga facturación. Facturación. Borramos esto. Módulo de facturación. FRM facturación. Módulo de facturación. Orden 3. True. False. De create. Copiamos el de arriba. Y ya está. Creamos nuestro menú. Ahora. Hemos creado el menú, ¿no? El módulo de facturación. ¿Cómo nos damos cuenta que es un menú principal? Porque el parent ID es 0, ¿no? Y por eso. Ahora, luego que agregamos el menú principal, tenemos que darle acceso a un usuario ese menú. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar vamos a asignarle ese menú a un usuario, que en este caso es el usuario 1, ¿no? Entonces ingresamos el ID del menú. El ID del menú que hemos ingresado es el 3. Igual, administrador. El rol de usuario. El ID, el orden, activo, etc. Ahora le copiamos nada más. Y listo. Consultamos y vemos que el usuario 1 tiene 3 menús, ¿no? Y si ejecutamos nos tiene que salir 3 menús. Quitamos el debug y bien. Entonces esto quiere decir que mientras nosotros agreguemos por base de datos los menús principales, van a ir visualizándose en nuestro menú strip de manera dinámica. Ahora vamos a agregar submenús. ¿Cómo se agregan los submenús? Entonces hacemos lo siguiente. Consultamos primero. Vamos aquí. Entonces habíamos dicho que si la columna Parent ID menú tiene un valor 0, es un menú principal. Pero si el valor es diferente a 0, o mejor dicho, mayor a 0, es un submenú. Entonces, nosotros queremos agregar, mejor dicho, un submenú al menú de reportes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el Parent ID menú, simplemente le agregamos el ID del menú que queremos agregar un submenú. Entonces, yo quiero agregar un submenú al menú de reportes. Entonces, le paso el ID 1. ¿Por qué el ID 1? Porque yo quiero agregar un submenú a este menú. Y este menú se llama reportes 1. Reportes 1, módulo reportes 1, FRM reportes 1, módulo de reportes 1, orden 1. ¿Por qué orden 1? Porque comienza nuevamente un submenú. Ponemos true, le ponemos false y le ponemos el mismo dato, ¿no? Bien. Hemos agregado ahí. Bien, una vez que agregamos el submenú a la tabla de SMAN menú,
tenemos que asignarle el acceso al usuario, ¿no? Igualmente. ¿Cuál es el ID del menú que hemos agregado? Es el 4. Usamos el número 4. El rol administrador. ID usuario 1, orden 1, activo 1, delete. Y le pasamos, ¿no? Hacemos los mismos valores, ya que es a modo de ejemplo. Bien, consultamos y nos debe salir 4 accesos, ¿no? Ahora nos debe salir un submenú al menú de reportes, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos, nos debería cargar un submenú. Y bien, aquí está el submenú. Entonces, de esa manera nosotros podemos agregar de manera dinámica nuestro menú o submenús. Igualmente, si queremos agregar un submenú a este reportes 1, lo hacemos de la misma manera, ¿no? Entonces, agregamos un menú más, el ID, ¿no? Yo quiero agregar un submenú a reportes 1, le paso el ID del menú 4. Entonces, reportes 1.1. Acá igual. Reportes 1.1.1. FRM1, a manera de ejemplo nada más, .1. Módulo de reportes 1.1. True, le ponemos false. Estos son valores que ustedes los pueden personalizar. El tema de las columnas, así que no hay problema. Consultamos y tenemos 5. Ahora tenemos que darle acceso al menú que hemos agregado, que en este caso el ID es 5. ID 5, administrador, ID usuario 1, orden 1, activo 1. Le pasamos los mismos valores y ya está. Consultamos y visualizamos que hay 5 accesos. Si cargamos, va a tener que ser, tenemos que visualizar menú por menú, ¿no? Hacemos clic y así podemos agregar submenús a varios submenús principales, ¿no? Entonces esta parte de hacer nuestro menú de manera dinámica nos ayuda mucho, ¿no? Entonces en un próximo video lo que veremos es cómo agregar menú desde un formulario, ¿no? Para que cualquier usuario pueda agregar y facilitar, ¿no? Y también en un próximo video es cómo hacer un administrador de accesos, ¿no? Donde desde un clic nosotros podamos dar acceso a cada usuario, ¿no? Y también que de manera dinámica, aparte de que carguen los menús y dar acceso, envíe un correo de notificación al usuario que le estamos asignando, ¿no? Entonces, en un próximo video, o en el siguiente video, mejor dicho, veremos esa parte, ¿no? Entonces, eso sería todo. Chao, chao. No se olviden de suscribirse y compartir para que otros más le pueda ayudar esta solución, ¿no? Nos vemos.